Muy buenas noches, bienvenidos al webinar Usar inteligencia artificial no te hace experto, cómo pasar de usuario a creador de soluciones con datos. Esta noche nos acompaña como expositor Michael Sang, director de la maestría en ciencia de datos e inteligencia artificial. Aprovechamos la oportunidad para saludar a todos los participantes que nos acompañan al inicio de este webinar. Les recordamos que pueden realizar sus consultas y comentarios a través del chat de esta plataforma o a través también de la función Q&A del Zoom. En la parte final de la sesión estaremos respondiendo a todas sus interrogantes. Sin más preámbulo, le damos pase a Michael Sand, director de la Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches con todos. El día de hoy, pues de manera bastante sucinta, vamos a hablar un poco acerca de este webinar que es Usaría no te hace un experto, ¿no? Cómo pasar de un usuario a un creador de soluciones con datos. Y aquí también el rol clave es poder distinguir, ¿no? ¿Qué cosa es un usuario de inteligencia artificial a realmente, pues, cuál es la labor o qué cosas realmente implica crear soluciones escalables, pues, más ligadas al mundo de la data como tal? Sí, mi nombre es Michael Sam, soy director de la maestría, soy magíster en ciencia de datos por la Universidad de Harvard y bueno, actualmente soy especialista en analítica avanzada e inteligencia artificial aplicada a la supervisión financiera en la SBS. Ya, entonces, para poder arrancar, ¿no? Hoy día pues sabemos de que estamos en el boom de todos los modelos de lenguaje. Desde noviembre, finales de noviembre del 2022, salió pues ChatGPT. Y bueno, sí, estando hoy en día, pues mayo del 2026, ya han habido pues unos 3 años y pico, ¿verdad? De todo el avance y hemos podido darnos cuenta de cómo es que estas herramientas han evolucionado, ¿sí? Si nos acordamos, pues cuando salió ChatGPT, en sus inicios era súper lento, no podía realizar muchísimas de las funciones que hoy en día se puede. De hecho, hoy en día sabemos, ¿no?, de que es posible incluso insertarle documentos, insertarle imágenes, ¿ok? Y hoy en día hay incluso más funcionalidades que, por ejemplo, nos permiten buscar en Internet, por ejemplo, extraer noticias y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya es bastante común, bastante estándar y de hecho muchísimas personas, ¿no?, en el día a día, tanto profesionales como no, utilizan la inteligencia artificial. Son los usuarios. O sea, ya manejan lo que hoy en día se le conoce como prompt engineering, ¿verdad? Que es básicamente cuando uno pues le da instrucciones al chatbot, ¿no? De ya sea ChatGPT, ya sea Gemini, ya sea Cloud, y bueno, te da una respuesta pues asociada, ¿no? O en todo caso un poquito mejor en la medida que esté contextualizada, ¿sí? Eso es todo un mundo, ¿no? Los usuarios de IA. Pero ahora, pocas son las personas que realmente saben construir soluciones reales, soluciones que vayan más allá de estas herramientas no code o low code, es decir, estas herramientas que ya vienen directamente como un aplicativo y que no hay mucho más que hacer. Y en todo caso, ¿por qué hablar de esto? ¿No? Aquí les presento unas cuantas cifras. El porcentaje es alto, ¿no?, de empresas que tienen interés y que están involucradas en proyectos de inteligencia artificial. Es sabido ya desde los últimos años, incluso la alta gerencia está que impulsa esto, ¿sí? Pero una cosa es, pues, tener el interés y otra cosa es realmente poder llevarla a cabo, realmente poder desplegarla y realmente poder generar valor. Y muchas veces este valor se traduce, pues, en rendimientos monetarios, se puede traducir en eficiencias, se puede traducir en automatizaciones, ¿sí? Sin embargo, una cifra que es un contraste bien interesante, ¿no? Que el 1% de las empresas globalmente se consideran maduras en su adopción. Entonces, ¿qué se puede observar aquí? Una brecha que es totalmente enorme. Hay muchísimo interés, pero a su vez no está maduro. ¿Eso qué implica? Que hay mucha oportunidad, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, ¿sí? Hay mucho que construir como tal. A su vez, como tercer dato, ¿no?, se tiene la cifra de que los salarios pueden ser hasta el triple para quienes construyen IA
versus quienes la utilizan. Utilizar IA, ya sabemos, nos referimos directamente a utilizar estos apoyos, estos copilots que, o sea, sin lugar a dudas, ayudan mucho a nuestras actividades, ¿sí? Generan muchas eficiencias, pues nos permiten hacer resúmenes, nos permiten hacer tablas, nos permiten investigar. Pero ahora, para crear una solución a nivel empresarial, se requieren muchos más pasos, ¿verdad? Se requiere todo un proceso de obtener la información, crear un proceso que se conoce como ingeniería de datos, ¿no? Que es básicamente estructurar toda la información para que esté listo, para que el modelo pues pueda ser entrenado y luego pueda ser desplegado. Porque recién con el despliegue y con la implementación de esta solución ad hoc, ¿verdad? Con esto, con el criterio de negocio que se tiene, con esta solución personalizada, recién ahí es donde uno pues puede conseguir valor para la empresa donde trabaja. Entonces, nuevamente, estas cifras son bastante potentes y son, creo, una evidencia bastante clara, ¿no? De por qué sería, pues, interesante de que uno pueda realmente aprender a implementar la ciencia de datos. Como ya hemos dicho, pues, la valla a nivel general ha subido en la industria. Usar ChatGPT o usar una herramienta similar ya no es una ventaja competitiva. En estos años, pues, muchos de los usuarios le han agarrado, digamos, el truco a hacer prompting, ¿no? A dar instrucciones. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Si es que ya todos saben usar prompt engineering, no hay ningún diferencial real, ¿sí? Entre una persona y otra. Entonces, el problema no es solamente utilizar la inteligencia artificial, sino poder entenderla, entender, pues, cuál es el alcance, ¿sí? Cuáles son las limitaciones y qué se puede lograr hacer con esta. Y sobre todo también cómo poder integrarla, cómo poder transformarla, ¿ok? A procesos ad hoc, ¿sí? Entonces, ahí pues, ¿cuáles son las diferencias? ¿No? A la izquierda tenemos el usuario de datos, que si nos damos cuenta es el uso de herramientas como tal que ya vienen como enlatados, ¿no? Utilizar prompt engineering, generar contenido con inteligencia artificial, utilizar las herramientas que no requieren código, incluso ser usuarios de dashboards, ¿sí? Que es, entre comillas, pues más o menos intuitivo, ¿verdad? Uno, porque son herramientas que ya están destinadas para un usuario final. O sea, ya está libre para que uno pues pueda interactuar, pueda jugar y pueda pues encontrar, digamos, alguna patrón, alguna tendencia y pues generar alguna acción en concreto. Sin embargo, lo que realmente es complejo y es lo que genera el diferencial son todos los procesos que hay detrás de, ¿sí? No solamente utilizarlo, sino poder crearlo. En particular, como ya habíamos comentado, estructurar los datos. Los datos vienen de distintas fuentes, de distintas maneras. No todo pues viene perfecto y listo para consumo. ¿Sí? Existe pues, tenemos que limpiarlo, tenemos que depurarlo, tenemos que crear reglas de negocio para que quede listo para que se pueda entrenar, ¿no? Los modelos propios, soluciones que involucran, por ejemplo, el contexto del negocio, ¿no? Puede ser banca, puede ser también telecomunicaciones, puede ser la industria minera, pero si nos damos cuenta, no son soluciones que podamos consumir directamente, sino muchas veces implica hacer esos ajustes, ¿verdad? Al negocio como tal. De ahí algo que es súper importante es poder desplegarlo, ¿sí? Y cuando hablamos de poder desplegarlo, muchas veces o en concreto se traduce a un producto analítico. Esos productos analíticos pues, que son tangibles podrían ser pues reportes, podrían ser dashboards, podrían ser aplicaciones web, ¿sí? Que por detrás contengan pues elementos de inteligencia artificial, ¿sí? Pero nuevamente es distinto lo que ya viene y tal cual viene y que no se pueda modificar o pues tener la capacidad y la flexibilidad de poder adaptarlo, ¿sí? Midiendo el impacto real e integrándolo en procesos reales, ¿sí? Entonces, para el mercado, lo que se necesitan son estos diseñadores de soluciones, que son de hecho pocos, y ahí es donde se encuentra la brecha y la oportunidad. Entonces, de manera bastante análoga, ¿no? El consumidor de IA sigue las instrucciones. Y de hecho, cuando uno pregunta, ¿no? O le preguntan los fundamentos, las respuestas suelen ser bastante vagas. ¿En qué medida? En la medida de que
no se entiende realmente el cómo funciona, si no es simplemente la mera repetición o el mero uso, sin entender pues todo lo que es posible de realizar. En cambio, el constructor de IA realmente crea esta ventaja difícil de copiar. Puede controlar el output del sistema, ¿verdad? Tiene el entendimiento de cómo estructurar todos estos procesos para generar el producto. Entonces ahí entra la pregunta, ¿no? ¿En qué categoría estás hoy? ¿En cuál te gustaría estar? ¿Sí? Si es que hay esta serie de pasos adicionales que te permitan llegar a ser realmente un constructor de IA que tenga pues esta ventaja competitiva. Si hablamos un poco acerca de cómo están hoy día las empresas, y esto es la gran mayoría, ¿no? Sobre todo las que no están maduras como tal, se utiliza la inteligencia artificial como parche. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, pues hace referencia a que se compran herramientas bastante desconectadas entre sí, o se cree mucho de que ChatGPT en una licencia paga es la panacea, ¿no? Que puede hacer todo, que se puede integrar a todos los sistemas de la empresa sin hacer ninguna configuración. Y esto, señores, es totalmente falso, ¿sí? Para hacer las integraciones, justamente se requiere eh, poder tener este conocimiento técnico que hay por detrás para realmente poder conectar todas las fuentes de datos y tener una solución completa. A su vez, otro punto bastante relevante es que no se tienen modelos propios ni talento interno, sino dependencia de terceros. ¿Qué significa esto? Que muchas empresas lo que hacen es directamente contratar o subcontratar pues proveedores. Pero naturalmente pues estos proveedores, ¿qué pasa? Que no tienen estos conocimientos de negocio necesariamente, ¿ok? Que uno tiene trabajando dentro de la empresa. ¿Qué más? De que estas consultorías no necesariamente te enseñan realmente o no te trasladan toda la información de manera completa. La empresa no necesariamente puede retar a lo que hace la consultoría. ¿Por qué? Porque no hay talento interno. No hay personas que realmente conozcan este proceso y como resultado son simplemente soluciones totalmente caras, soluciones que quizás no es la manera más óptima de desarrollar. En cambio, con un equipo interno, uno puede pues desarrollarlo a la medida o también puede cuestionar, ¿no? y acelerar también este proceso pues de implementación en caso contraten a terceros. Y de ahí también, por último, resultados sostenibles, ¿no? Impacto sostenible. Es decir, hoy en día los impactos son efímeros. ¿Por qué? Porque son soluciones muy pequeñas que cubren una muy pequeña parte del proceso y no necesariamente escala. Cuando nosotros hablamos de escalar, hace referencia, por ejemplo, a que pueda hacer o cubrir más parte del proceso, o de repente que puedan cubrir a más personas como tal, ¿sí? Entonces, si es que todos nos encerramos en estas pequeñas soluciones, no necesariamente son escalables ante un futuro cambio de negocio, ¿sí? Por eso la IA como herramienta por sí sola no escala, pero la capacidad sí. Entonces, justamente hace referencia a este talento interno que uno puede instruir como tal. ¿Y cuál es lo común, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se suele observar? Hay un entusiasmo inicial, la alta dirección, las jefaturas, muchas personas de negocio dicen, no vamos a utilizar IA para todo. Quieren implementarlo en absolutamente todos los procesos, sin saber realmente el alcance y la viabilidad de esto. ¿Sí? De ahí lo que resulta bastante estándar es comprar un montón de licencias. Se compran pilotos de Copilot, se compran pilotos de ChatGPT, entre distintas áreas, un poco sin tener una estrategia clara. De ahí hay pilotos sin datos, ¿no? Se les adjunta, por ejemplo, archivos sueltos, ¿no? En Exceles, en PDFs, pero todos se forman en silos, ¿no? Silos de información, es decir, cada área, pues, con su propio mundo, digamos. Y como consecuencia, pues, no hay resultados consistentes, se generan, pues, un montón de chats o un montón de estos agentes sin programación, ¿no? Que se pueden configurar en estas licencias de Copilot o ChatGPT y por lo tanto el resultado no es medible, ¿no? Como resultado, pues tenemos
un montón de licencias sueltas, un montón de chats sueltos, un montón de agentes sin códigos sueltos. Y luego, al no entender cuál es el alcance, termina justamente el abandono del proyecto. Y uno luego se queja como usuario diciendo, bueno, la IA no funcionó para nosotros, ¿no? Creyendo de que el problema es la inteligencia artificial como tal, cuando no necesariamente es eso. Justamente es tener la capacidad de poder integrarlo dentro de los sistemas que se tienen. Entonces, ya adentrándonos un poco a cómo funciona realmente estas soluciones reales, ¿no? Primero es la fuente de datos, ¿sí? O sea, no se puede crear ni integrar IA ni tener modelos propios si no se tienen datos. Y estos datos tienen que estar limpios, ¿sí? Existe una frase muy famosa en el mundo de ciencia de datos que es basura entra, basura sale, ¿sí? Y esto es la mera representación de ello. En segundo lugar, poder entrenar modelos o en todo caso utilizarlos vía API, ¿no? Que es un servicio que también se puede incluir. Entonces, en estos modelos es en el cual un usuario o una persona, ¿no? Un usuario de negocio, entiende y propone cuáles son los drivers que nos permiten, pues, por ejemplo, predecir algo. ¿Qué cosas podemos predecir? Y justo abajo hay algunos ejemplos, ¿no? El score crediticio en banca, ¿no? Predecir si es que una persona, un deudor, va a repagar o no el siguiente mes el crédito que ha adquirido, ¿no? Otro output, ¿no? Otro entendimiento, por ejemplo, predecir la demanda en el sector retail. Ok, decir, ya, en el siguiente mes, dados los drivers que tenemos, como por ejemplo el factor de crecimiento, la cantidad de oferta que se ha tenido, la temporalidad, que se tiene, el mes en el que estamos, ok, el siguiente mes se va a vender pues 1.2 millones de productos, ¿sí? Entonces, a partir de los modelos, ¿no? Es de que uno pues puede definir cuáles son los drivers o las variables que tienen asociación y luego crear estos predictores como tal que nos permiten hacer estas estimaciones. El último ejemplo que mostraba aquí, ¿no? Optimización de campañas de marketing también. Entonces, claro, o sea, la persona es compleja como tal, ¿no? Tiene múltiples acciones, múltiples comportamientos, a veces compra, a veces no compra, a veces pues se guía de un descuento, a veces se guía de una campaña, qué sé yo, ¿ok? Entonces uno puede crear grupos o puede clusterizar estos clientes y crear campañas especializadas dependiendo de a qué grupo pertenece. Y estas campañas personalizadas, como consecuencia, pues van a tener una mayor probabilidad de que estos usuarios puedan comprar, ¿no? Y naturalmente eso se traduce en rentabilidad. Pero los modelos, en este punto 2 es un concepto todavía bastante, pues, matemático, ¿no? Es un poquito abstracto. Realmente, lo que se requiere es el despliegue. El despliegue es cuando los integramos, ¿ok? El despliegue y la integración es justamente cuando lo disponibilizamos a través de APIs, por ejemplo, ¿no? Una API no es más que un conector, una especie de enchufe, que lo que te permite, ¿ok? Es en línea, por ejemplo, decir, ok, ante un nuevo deudor con estas características de comportamiento, por ejemplo, con esta edad, con estos ingresos, ok, ¿va a pagar o no va a pagar? ¿Sí? Y bueno, finalmente la integración, que es ya cuando está dentro de un sistema, por ejemplo, dentro del core bancario. Entonces, como habrán visto, hay una serie de pasos, una serie de procesos detrás. Y no todo esto es el alcance con prompts, sino es construir la arquitectura que hay detrás, construir todos los pasos que hay detrás, que implica pues limpiar toda esta data, ¿no? Que la podemos obtener, entrenar pues estos modelos ad hoc que nos van a permitir esta inferencia, ¿sí? Y poder pues acoplarlo a los criterios de negocio. En vez de, por ejemplo, tener a personas, ¿no? que evalúen necesariamente un montón de personas, se puede hacer pues de manera automatizada a través de este modelo. Bueno, acá hay un ejemplo, pero es bastante técnico, ¿no? Es un poquito lo que les estaba comentando. En el caso de banca, ¿no? Podemos tener pues como insumos el historial transaccional, las variables de comportamiento. De ahí podemos seleccionar algún modelo de clasificación, por ejemplo, ¿no? Entrenado con datos propios, para ver si es que este deudor pues, va a pagar o no va a pagar con cierta probabilidad. De ahí desplegarlo a través de una API
y luego integrarlo a un sistema. ¿Cuál es la conclusión? Una decisión automática en poco tiempo. Si hablamos de tecnología, naturalmente hay muchas herramientas que hay detrás, ¿ok? Para poder armar estas soluciones, ¿sí? Eh, ya de la parte de despliegue, ¿ok? O del producto, pues tenemos distintas herramientas. Hoy en día, por ejemplo, se utiliza muchísimo Python, ¿no? Python es el lenguaje de facto para todo lo que es el mundo de ciencia de datos e inteligencia artificial, sobre todo cuando uno, pues, realmente lo implementa. Entonces, en esta lámina hay distintos frameworks, distintas herramientas o paquetes vinculadas a Python que nos permiten hacerlo. Así también, pues, como algunas herramientas vinculadas con la infraestructura, ¿sí? La infraestructura es justamente el soporte, o los procesos para que todo esto funcione. ¿Por qué? Porque la data se tiene que almacenar, la data se tiene que transformar, ¿ok? Para justamente que quede limpio y se pueda entrenar el modelo como tal. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿No? En primer lugar, entender el cómo funciona. Si un entendimiento no se tiene el alcance de qué cosas se puede lograr. Y aquí, por ejemplo, cursos como una introducción o fundamentos de IA nos pueden ayudar a eso. En segundo lugar, la programación. Si bien es cierto que hoy en día ya la inteligencia artificial generativa te ayuda mucho a programar, ya lanza código y de hecho el código estándar que lanza es Python, sí se requieren los fundamentos para entender qué cosa está haciendo. No hay que dejarlo pues correr a ciegas, como se dice, ¿no? Sino pues hoy en día uno también involucra bastante el rol de revisor. Entonces ahí pues cursos de Python, cursos de ingeniería de datos, también que es justamente el proceso para poder estructurarlos, poder darles forma, ¿sí? De ahí el modelamiento, cursos como el aprendizaje de máquina o machine learning, o incluso cursos que son bastante avanzados como el curso de deep learning, ¿ok? Que nos permite trabajar con imágenes, con audios, con videos, ¿no? En particular. De ahí también es importante saber cómo escalar. Anteriormente, pues, se utilizaba lo que se conoce como infraestructura on-premise, infraestructura física, ¿sí? Pero hoy en día ya no es tanto el estándar, ¿no? El estándar es utilizar la nube. Y la nube no es más, pues, que utilizar recursos computacionales de estas grandes empresas como Amazon, como Microsoft, ¿sí? Es como básicamente utilizar una computadora súper potente prestada. Entonces, esa es la manera hoy en día como se escalan las soluciones, ¿sí? Justamente este es el estándar de cómo es de que, por ejemplo, las grandes empresas, Google, Facebook, o sea, funcionan sus aplicativos, ¿no? A nivel mundial es porque utilizan pues estos recursos computacionales gigantes, ¿no? que se tienen. Y por último, poder implementar. ¿Sí? Cuando hablamos de implementar, ya se trata de juntar todos estos conocimientos, juntar todas estas partes y tener un proyecto integrador end-to-end. Así se le conoce a estos proyectos que van desde el inicio total, ¿no? Que es ver qué se quiere hacer y ver la fuente de datos, hasta tener pues nuestro producto analítico, que podría ser una aplicación web con inteligencia artificial. Entonces, si bien es cierto de que hay muchas herramientas hoy en día que involucran en alguno de estos pasos, lo principal o cómo se debe iniciar es con los fundamentos. ¿Por qué? Porque los fundamentos no cambian, ¿sí? Los fundamentos de cómo transformar los datos, los fundamentos de cómo es que un modelo realmente aprende, cómo es que por detrás un modelo es una fórmula matemática que tiene un montón de valores internos y que podemos ir ajustando con nuestra data propia. Todos esos fundamentos son transversales y no van a cambiar. Entonces, en estos cursos es justamente donde cada curso, ¿ok? Va a tener un objetivo, ¿verdad? Fundamentos de IA es cómo realmente funciona un modelo que a veces uno cree que es una caja negra, pero en verdad siempre es una fórmula matemática usualmente compleja por detrás. De ahí pues con Python y Data Engineering, que cada uno pues pueda aprender a limpiar estos datos. Machine Learning, poder entrenar modelos supervisados y no supervisados. Con Cloud y Big Data, escalar a millones de registros, a millones de personas,
en producción, es decir, que ya realmente otras personas lo usen, que no quede solamente como un prototipo que se tenga que correr manualmente, que es muchísimas veces como termina hoy en día en las empresas, ¿no? Las empresas siempre pasan hasta prototipo, pero como su mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, un prototipo no genera valor, un prototipo o una prueba de concepto es simplemente validar la idea, ¿sí? Y bueno, los proyectos integrador, que es para crear esta solución escalable y medible. Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Cuáles son las sugerencias? Primero, evaluar, pues, cuál es tu situación actual, ¿no? Ser honesto con uno mismo. Si es que uno, pues, solamente se dedica a hacer prompt engineering, es decir, preguntarle a ChatGPT, o es que uno realmente tiene la capacidad, el entendimiento de poder trabajar con data, crear resúmenes, crear tablas con agregaciones, poder analizarla estadísticamente, ¿sí? De ahí en segundo punto, aprender fundamentos, no herramientas. O sea, hoy en día hay muchísimo ruido con muchísimas herramientas y hay herramientas de todo tipo, ¿no? Hay herramientas que son sin código, como también hay lenguajes de programación y dentro del lenguaje de programación hay muchas variantes y muchas herramientas pagas incluso para partes específicas. Entonces, lo principal es empezar con fundamentos y qué cosa es lo que se sugiere entendimiento de la data, estadística, matemática y programación. Esos son los pilares y de hecho son pues la base de todo científico de datos o de toda persona que realmente trabaja con inteligencia artificial. De ahí buscar un proyecto real, ¿sí? Donde más aprendes, de hecho, es cuando uno lo aplica en un proyecto. Hoy en día, pues, muchas personas suben sus proyectos en repositorios que se llaman, bueno, GitHub, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Quizás es bastante conocido. Pero ahí es donde realmente, pues, uno puede integrar y puede aprender en base a lo que justamente necesita para ese caso de uso. Y muchas veces involucra salirse de lo que uno ya conoce, por el mero hecho de tener una misión concreta o un proyecto concreto. Y por último, pues unirte a una ruta estructurada, ¿no? La ventaja de tener una ruta estructurada es de que ya se brinda, ¿verdad? Esta serie de pasos, esta serie de cursos y esta conexión que uno necesita entre cada uno de estos componentes que justamente había comentado. En particular, pues los datos, el modelo, el despliegue y la integración, ¿sí? Eso es lo que ofrece esta ruta, ¿no? Esta secuencia que permita pues que vayas paso a paso y que puedas realmente cumplir con todo este proceso. Entonces, en resumen, el problema hoy en día es que ya la IA como herramienta generativa no genera ventaja competitiva, es y va a ser el estándar. Existe una amplia brecha para poder realmente diseñar soluciones con datos y existe una amplia oportunidad de personas que puedan entender este sistema extremo a extremo y de que puedan pues implementarla en donde uno trabaja. Entonces, el futuro no es de quienes usan IA, sino quienes pueden saber, quienes saben cómo construirla. ¿Sí? Entonces, eso sería por mi lado. De ahí posteriormente estaré contestando las diversas preguntas y bueno, le cedo el pase pues al área comercial. Perfecto, Michael, muchas gracias por tu exposición. Precisamente vamos a dar pase a nuestra asesora Yael Serna con mayores detalles sobre los aspectos comerciales del programa. A continuación voy a proyectar la presentación. Muchas gracias, Sergio, Sam, Michael también. Bien, buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Yael Serna, asesora de la maestría. Vamos a brindarles en esta oportunidad la información comercial que se necesita para realizar la postulación. Tenemos como requisitos la copia simple del documento de identidad, el carnet de extranjería o pasaporte, la copia simple del grado académico de bachiller, el certificado de idioma de inglés a nivel intermedio emitido por alguna de las instituciones y aprobadas por UTEC Posgrado. También un currículum vitae no documentado. Siguiente, por favor.
Dos cartas de referencias académicas o laborales que contengan los datos de la persona que lo refiere, así como un número de teléfono o correo electrónico de contacto, un ensayo de intención que describa la motivación de estudiar la maestría en un máximo de 2 hojas y el recibo de pago por el derecho de postulación. Siguiente, por favor. Bien, como parte de los informes de esta maestría, la inversión regular es de 68.000 soles. El inicio de clases es el 31 de agosto de este año. La modalidad es semipresencial. Tenemos los horarios virtuales los martes de 7 a 10 de la noche, los sábados de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y el horario presencial son 5 jornadas de full day por ciclo, los sábados de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Como contactos tenemos también los datos de Marianela Castillo y Cristina Ramírez, quien se van a contactar con ustedes para que de esa manera puedan hacerle las consultas correspondientes a la postulación de la maestría. Y tenemos también un descuento para los asistentes válidos de la charla del día de hoy hasta el 17 de mayo de este presente mes. Consulte también sobre nuestros beneficios especiales. Tenemos los beneficios de Woman in Tech, que son exclusivamente para las damas, y también tenemos el beneficio de excelencia académica. Esta información la vamos a estar brindando por interno a cada uno de ustedes con las llamadas que vamos a estar realizándolo el día de mañana. Gracias. Muchas gracias, Yael, por toda la información detallada de los aspectos comerciales de este programa. A todos los participantes, les recuerdo que en el chat de la plataforma estoy dejando los enlaces para que puedan comunicarse con nuestras asesoras si tienen alguna consulta adicional sobre los aspectos comerciales de este programa. A continuación, vamos a dar inicio a la parte final de esta sesión, que consiste en responder a sus interrogantes. Nos preguntan, Michael, ¿el constructor de inteligencia artificial puede ser predictivo? Perdón, ¿me repites la consulta? Si es que puede ser predictivo. El constructor de inteligencia artificial puede ser predictivo. Eh, sí, definitivamente. O sea, de hecho, buena parte de lo que es el mundo de inteligencia artificial entra en lo que se conoce como analítica predictiva. Es decir, utilizar los datos que ya han ocurrido en el pasado, a partir de eso, pues crear nuestro propio modelo de inteligencia artificial con los drivers propios del negocio que se tienen y con eso, pues predecir hacia el futuro, naturalmente con cierto grado de probabilidad. O sea, no es que la respuesta sea 100% cierta, pero, o sea, dado el pasado, dada la data con la que se ha entrenado, es la mejor respuesta posible que va a pasar en el futuro. En ese sentido, sí. Perfecto. ¿A qué te refieres con modelos propios? Ya, un modelo propio, en el fondo, es una fórmula, digamos, pero que se puede aplicar con nuestra propia casuística de nuestra propia data. Es decir, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer un modelo, pues, para poder predecir estamos en el sector inmobiliario, queremos hacer un modelo para predecir el precio de una casa. Entonces, no hacer lo mismo, ok, un modelo general o preguntarle a ChatGPT, ¿ok? Este, que prediga el precio de una casa, pues dado el número de metros cuadrados, la zona, ¿ok? Versus que nosotros tengamos realmente la información, por ejemplo, de Lima en concreto, que tengamos los drivers que impactan en el precio de la casa o del departamento, que pueden ser pues cantidad de baños, el área el metraje cuadrado, la cantidad de dormitorios, si es que tiene vista calle o no, o sea, y con esa data poder entrenar este modelo y lo que te puede hacer es precisamente en la misma situación, ¿no? De Lima en concreto, poder darte un estimado, el más correcto, de cuánto costaría un departamento nuevo que recién se está creando, por ejemplo. ¿No? Eso a diferencia de una solución general que no se sabe cómo ha sido hecho o que quizás aplique a un mercado inmobiliario que no tiene nada que ver con el peruano. Genial, Michael. En otros países, ¿cómo hacen la transformación digital? ¿Es necesario tener un área especializada en inteligencia artificial en una empresa? Sí, ahí hoy en día, de hecho, existen muchos roles de data y se han ido reestructurando bastante a nivel organizacional.
y es bastante común hoy en día hablar de un área específicamente de data, de gobierno de datos, de inteligencia artificial, que muchas veces está a cargo de un rol que se llama el CDO o el Chief Data Officer, que es el encargado total, el líder de toda la estrategia de datos, ¿sí? A su vez, es que resulta cada vez más estándar tener con roles especializados que cubren justamente cada uno de estos pasos. En concreto, un ingeniero de datos que lo que nos permite hacer es centralizar, ordenar la data y ponerla lista para el consumo para alguien que lo va a analizar. De ahí un científico de datos, por ejemplo, que se encarga específicamente de este modelamiento, ¿no? De decir, ok, quiero entrenar este modelo, ¿no? Para predecir el precio de los departamentos dados estos drivers. De ahí también, por ejemplo, existen los roles que están más asociados al despliegue. Ok, este modelo lo integro dentro de una página web, ¿no? Que es el ingeniero de Machine Learning Operations, digamos. Entonces, en ese sentido, esa es, esa es la tendencia justamente en la medida de que estos roles, entre comillas, nuevos que salen, son aquellos que están permitiendo realmente desplegar soluciones reales, soluciones ad hoc, y que no solamente soporten un proceso, sino de manera transversal, ¿no? Porque se dan cuenta de que tener la data ordenada, limpia y lista para poder trabajarse es totalmente relevante para cualquier área dentro de una empresa. Eh, Genial. ¿Cómo manejan el sesgo en los datos históricos? Por ejemplo, en scoring crediticio, si los datos reflejan prácticas discriminatorias pasadas, ¿en qué etapa del pipeline lo corrigen? Sí, esa es una pregunta pues bastante, bueno, un poquito técnica más del lado de negocio como tal, pero es cierto en la medida de que con los datos, o sea, como había mencionado, ¿no? Si es que los datos de entrada son malos, si es que son incorrectos, si es que tienen sesgos, si es que uno, digamos, entrena el modelo sin ninguna validación, es posible de que genere sesgos, pero justamente ahí es donde entra todo el área de interpretabilidad del modelo y también el contraste cuando uno pues lo está intentando productivizar. Existen pues diversas métricas, distintos frameworks, ¿ok? Que te permiten identificar, ok, si es que hay variables que son significativas o no, o variables que si es que afectan cuando no deberían. Entonces es criterio de negocio justamente en este proceso de validación, de revisión del modelo, si es que todo hace sentido y si es que hay sesgos o no. Entonces, en esa medida, lo que uno hace es o quizás eliminar la variable o revisarla y ver pues cuál es el efecto que está ocurriendo ahí por ese factor en particular. Pero sí, definitivamente hay un proceso de revisión y es algo que se enmarca en el proceso de explicabilidad y ética. Perfecto. ¿Crees que el rol del científico de datos generalista perderá valor frente al arquitecto cloud, considerando que la complejidad de la infraestructura e integración de sistemas es mucho más difícil de automatizar? Bien, el científico de datos como tal no es que vaya a perder de valor, pero naturalmente absolutamente todos los roles de la industria van cambiando, se tienen que ir adaptando. De hecho, hoy en día el científico de datos, o sea, ya es raro, ¿no? Que solamente se quede solamente pues en hacer un análisis puntual, ¿no? Y de hecho, como se había comentado anteriormente, el código cada vez se está volviendo más una especie de commodity, ¿no? Entonces, en ese sentido, el científico de datos, a poco, pues se le está exigiendo, ¿no? Se está subiendo de nivel y ya va a estar teniendo funciones bastante similares o mínimo tiene que tener un entendimiento de cómo funciona la arquitectura en la nube y, digamos, los servicios que se utilizan en eso. De hecho, en la nube también, o sea, puedes trabajar todo el ciclo de vida, ¿no? O sea, es totalmente indistinto, solamente que hay servicios particulares que te permiten hacer cada etapa. Entonces, no haber yo un científico de datos de hace 10 años, eso sí, definitivamente el rol ha cambiado, pero sí es cierto en ese sentido de que poco a poco, pues, los roles tienen que ir aprendiendo o tener el entendimiento del end-to-end, ¿no? Y en particular, pues, el científico de datos, también tener el entendimiento de cómo, hasta cierto punto, puedes arquitectar, no puedes tener la arquitectura y la lógica de todo el pipeline de datos. Genial. ¿Qué estrategias se utilizan cuando los datos no son confiables? Por ejemplo, en Rapid, una tienda que indica que tiene X
X stock de un producto por integración, pero cuando se compra y van a recoger a la tienda no se encuentra el producto. ¿Cómo se puede abarcar ese problema? Considerando que se da en el 8% de los productos comprados. Sí, o sea, ahí en verdad es bastante criterio de negocio. Definitivamente, o sea, hay técnicas para poder limpiar los datos, hacer exclusiones, o sea, pero justamente, o sea, antes del modelamiento es donde uno hace la exploración de la data como tal. Entonces, si es que datos que no aplican o datos que son con errores, ahí pues es donde antes del entrenamiento se hace todos esos ajustes de modo que llegue lo más limpio posible, ¿sí? Pero bueno, naturalmente, como se había comentado, es virtualmente imposible que los modelos sean perfectos. Para eso existen lo que se conoce en el mundo de ciencia de datos como métricas de evaluación. Entonces, en estas métricas de evaluación siempre te dice, ok, hay un error, ¿no? Pero es igualmente lo mejor que se puede hacer y es decisión de negocio, pues, poder implementarlo o no bajo ese rango, digamos, ¿no? O ese margen de error. Genial. En predicción de demanda de retail, ¿qué hacen cuando hay eventos de alta incertidumbre, como paros, fenómenos climáticos o crisis política? Que rompen las distribuciones históricas de los datos. ¿Se crea un nuevo modelo? Ya. Eh, ¿Qué pasa en la predicción de demanda del retail cuando hay alta incertidumbre? Bueno, o sea, matemáticamente lo que se puede hacer, sí, pues es modelar estos efectos y darle un umbral, ¿no? De hecho, si es que han habido situaciones donde han habido estos eventos adversos, estos eventos atípicos, o sea, un modelo sí lo podría considerar, pero naturalmente, como bien se había comentado anteriormente, al ser algunos eventos totalmente disruptivos, ¿no? Normalmente lo que sí se hace es hacer un ajuste, ¿no? De los datos o incorporarlos como tal dentro del modelo. A veces se trata incluso como una excepción que ya no aplica el modelo. Eso va a depender bastante del caso concreto como tal. ¿Cuentan con hardware especializado? ¿Qué infraestructura de cómputo mantienen para cargas de trabajo que exigen precisión numérica completa, tanto en fase de entrenamiento como en inferencia sin cuantización? A ver, sobre la pregunta, no me quedó tan claro en el sentido de cómo se puede hacer. Cuentan, claro, cuentan con hardware especializado. ¿Qué infraestructura de cómputo mantienen para cargas de trabajo que exigen precisión numérica completa? Ya. A ver, digamos, en la UTEC se cuenta con un clúster de computadoras que se llama Kipu. En ese sentido es hardware como tal. Un clúster es simplemente un conjunto de computadoras que te agrega, digamos, poder computacional. Sin embargo, el estándar en la industria en general al día de hoy, o sea, más que del lado de investigación, sino al lado empresarial, es utilizar los recursos de la nube. En ese sentido, lo que uno hace es levantar servicios de cómputo. O sea, tanto Amazon como Google, como Microsoft, lo que puedes hacer es pedirle o solicitar, ok, quiero pues tal computadora con tal capacidad y te lo puede dar. Entonces, en ese sentido, el estándar es entrenar con clúster de computadoras, ¿no? Con la capacidad. Existe lo que se conoce como los GPUs, que es la unidad gráfica de procesamiento, que es el estándar hoy en día para entrenar los modelos, ¿no? Entonces es un conjunto de clases que nos permiten hacer eso, ¿ok? En particular, y a su vez como ayuda para poder entrenar lo que sea más eficiente. En particular, justamente comentaron algunas técnicas que son, bueno, bastante computacionales, ¿no? Bastante técnicas como tal, que justamente la cuantización, o por ejemplo, pues técnicas como LoRa, QLoRa, que son específicamente para modelos de lenguaje. Perfecto. ¿Cuál es la ruta de nivelación técnica que más recomiendas para perfiles directivos que buscan transicionar exitosamente hacia roles de especialistas en inteligencia artificial? Sí, en primer lugar, tener el background en un curso, por ejemplo, de literatura de datos o un curso de fundamentos de IA. Eso porque te va a garantizar tener el entendimiento real. A veces, y eso pasa mucho, ¿no? Que muchas veces uno cree de que la IA es ilimitada, infinita y que puede hacer todo, lo cual es falso. Entonces, el primer elemento es eso, ¿no? Entender un curso de data literacy, ¿no? Un curso de fundamentos.
Y ya entrando un poquito más a la parte de soporte, eh, se requiere pues fundamentos de matemática y estadística. De hecho, como había dicho, todos los modelos de ciencia de datos es una fórmula matemática súper complicada detrás. O sea, por detrás hay lo que se conoce como álgebra lineal. Son puras operaciones, son puros cálculos que finalmente te dan pues el resultado, ¿no? Y la estadística también va a permitir apoyar a eso. Y desde la parte de programación, la base es SQL y Python, ¿no? SQL es el lenguaje de consultas que nos permite pues extraer, mover información de base de datos, y Python es el lenguaje de facto que hoy en día se utiliza para entrenar estos modelos o estas fórmulas con la data pues, que habíamos comentado. Desde una perspectiva de gestión y presupuesto, ¿qué tan crítico es consolidar primero una arquitectura cloud robusta y escalable antes de inyectar capital en talento especializado en IA? Ok, interesante. Todo eso se debe estar enmarcado en una estrategia de datos, ¿ok? Eh, Sin uno y lo otro, las cosas no funcionan, ¿sí? De hecho, implementar una arquitectura de datos en la nube, o sea, es cara, es una inversión que se tiene que hacer a nivel corporativo, y obviamente hay una evaluación financiera y técnica por detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente levantar servicios, ¿no? No es solamente un contrato, firmar y mandar la tarjeta, no. Naturalmente tienes que provisionar, tienes que estimar la cantidad de datos, tienes que ver qué servicios se van a levantar, cuál va a ser el flujo, ¿no? de la información. A su vez, ¿no? Un equipo te va a permitir justamente poder dirigir ello y poder después implementar soluciones dentro de la nube. Entonces, el cómo se suele hacer va a depender mucho de la empresa. O sea, empresas que son muy pequeñas o que no, o, sea, o cuya inversión en personas es extremadamente costoso, usualmente no es su primer paso, pero en las grandes corporaciones sí es un estándar que ya se migre o que se vaya migrando a infraestructura en la nube. Entonces, en ese sentido, van a ver primero, ¿no?, las personas que decidan o que definan la parte estratégica, por ejemplo, qué nube escoger, qué servicios levantar, específicamente, pues, si es que se va a hacer los proyectos de manera interna o cuánto se va a tercerizar, y luego de eso definir, pues, el equipo como tal, y poco a poco se van contratando los roles que permitan cubrir el flujo, también teniendo en cuenta la proporcionalidad de las tareas que se van a realizar. Perfecto. ¿Qué modelo o procesos de inteligencia artificial relacionados a la medicina nutricional y alimentación hospitalaria dietaria desde el punto de vista de análisis de alimentación y producción dietaria existe? ¿O cuál IA está más cerca a los puntos referidos? Sí, ahí, bueno, me perdí con la consulta, me parece que es un dominio de nutrición, entiendo el dominio de negocio. Medicina Personalmente no estoy. nutricional, medicina nutricional, disculpa, y alimentación hospitalaria dietaria. Sí, o sea, en verdad no estoy tan familiarizado con ese rubro en particular, pero aplicaciones de ciencia y datos e inteligencia artificial hay en absolutamente todos los campos de negocio, incluyendo el de nutrición, ¿no? Si te refieres quizás a un aspecto un poquito más de nutrición, como atender a una persona de uno a uno, pues, o sea, la inteligencia artificial generativa, o sea, te ayuda, ¿no? Con las recomendaciones, puede hacer el balance. Incluso desde el mundo de investigación en la medicina, de hecho, se utiliza ciencia de datos e IA para crear proteínas, incluso pues para crear alimentos, ¿no? Existen algunas empresas, incluso Notco, ¿no? Quizás suene por ahí acerca de eso, o también todas las bioquímicas que desarrollan los medicamentos, o sea, tienen componentes por detrás, porque muchas veces las proteínas los puedes modelar como si fuera un texto, ¿no? Entonces ahí hay modelos bastante interesantes, pero son bien específicos a ese rubro en particular. Está el micro apagado, creo. Sí, disculpa. Vamos a finalizar con esta pregunta. ¿Se puede hacer un análisis de datos de variables discretas y continuas? ¿Cuáles son los riesgos al usar cada una de ellas? Bueno, la respuesta es sí, o sea, siempre se puede analizar variables discretas, ¿no? Como continuas, eso es totalmente indistinto. Los modelos que se tienen soportan ello, y de hecho, bueno, parte, ¿no?, de la labor de
un científico de datos es poder trabajar con múltiples tipos de data y múltiples fuentes de información, ¿no? En concreto me refiero a poder pues trabajar con data estructurada, ¿no? En SQL, por ejemplo, que puede ser numérica, puede ser texto, o sea, todo se puede procesar, solamente que hay a nivel metodológico algunos ajustes, ¿no? Algunas técnicas que podemos aplicar para procesar los textos, pero sí es totalmente posible, como también los otros tipos de data, ¿no? Data semiestructurada, como data no estructurada, que pueden ser pues políticas, documentos, PDFs, imágenes, audios, o sea, todo es trabajable al día de hoy y justamente se enmarcan pues en los procesos, ¿no? de análisis de datos, aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo, deep learning. En ese sentido, sí, totalmente viable. Perfecto, Michael, queremos agradecerte por tu participación en esta sesión, también a nuestra asesora Yael Serna y por supuesto saludamos nuevamente a todos los participantes que se han conectado de inicio a fin a esta sesión. Les recordamos que hemos dejado los contactos de nuestras asesoras comerciales a través del chat de esta plataforma para cualquier consulta adicional que tengan sobre los aspectos comerciales del programa. En la medida de lo posible, hemos respondido absolutamente todas las preguntas que han enviado a través del chat del Zoom. Así que ya saben, si quieren alguna consulta más, si tienen alguna consulta más, pueden comunicarse con nuestras asesoras. Agradecemos nuevamente a Michael por su participación y por su ponencia esta noche. Y a todos ustedes les deseamos una muy buena noche. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad.